En el monasterio de Lors, a unos kilómetros del Rin, hay numerosos sepulcros de reyes y príncipes. Según la leyenda, el valiente Sigfrido dio allí su último suspiro. Un ataúd de 2 metros y 40 centímetros de longitud, adornado con símbolos cristianos y germánicos, es el que, según se cree desde hace siglos, guarda los restos de Sigfrido. ¿Realmente yace aquí el legendario personaje? ¿Quién fue el más bello, el más fuerte? Sigfrido, el héroe alemán por excelencia. La historia de los Nibelungos, la epopeya nacional de Alemania. Un apasionante drama de tiempos remotos. Un héroe y su espada mágica. Temibles dragones. Y bellas mujeres. Una tragedia de amor y odio, fe y traición. Una leyenda de inmensas riquezas. ¿Qué hay de verdad en esos mitos? ¿Qué hechos y personas fueron reales? ¿Quiénes eran los Nibelungos? ¿Quién era Sigfrido? ¿Existió su famoso tesoro? Esta es la biblioteca del monasterio benedictino de St. Gallen. A su preciado fondo pertenece este manuscrito del siglo XIII, el Códice 857. Este tomo, iluminado por ilustradores italianos, alberga uno de los escritos más antiguos del Cantar de los Nibelungos. A primera vista, la historia, que se divide en 39 cantos, parece un cuento de hadas. Sigfrido, hijo del rey de Santen, consigue el tesoro de los Nibelungos cuando vence a un temible dragón con su espada mágica y se baña en su sangre, tornándose invulnerable. Con el tesoro y su espada, seduce a Crimilda, la hermosa princesa de Borgoña. Hagen, vasallo de la corte de Borgoña, recela del invencible guerrero al ver aumentar su prestigio. Brunilda, la valquiria, es la segunda mujer de la corte. Casa con Gunther, hermano de Crimilda, y se acaba convirtiendo en enemiga de Sigfrido. Pocos conocen también al héroe del gran drama como Joachim Heinzel. Este profesor de filología, procedente de Marburgo, ha investigado durante más de 3 décadas las raíces del Cantar de los Nibelungos. Y puede constatar que la historia sobre la muerte del dragón a manos de Sigfrido y las sangrientas intrigas de la corte de Borgoña ya se contaba siglos antes de que se quedase inmortalizada en los manuscritos de St. Gallen. La historia fue transmitida de generación en generación. Pero, ¿cómo empezar? Esta historia parte de hechos históricos. No obstante, esos hechos históricos no se han descrito de manera fiel, de la forma que solemos encontrar en los libros de historia, sino que se han narrado así para que fueran entendidos por todo tipo de gentes, para poder tratar con ellos. Existe, por tanto, una raíz histórica que no resulta fácil descifrar. ¿Qué sabemos de la historia de Sigfrido y de su existencia antes de que en el siglo XIII, al pie de los Alpes, fuera escrita en un pergamino? La pista nos lleva muy al norte. El guerrero Sigfrido es nombrado por primera vez en una isla bañada por las olas del Atlántico, Islandia. Aquí, donde el paisaje es imponente, donde la naturaleza es indómita, se conocen las primeras tradiciones sobre la leyenda de la muerte del dragón.
Esta nos lleva de vuelta al siglo IX, un tiempo en que Islandia estaba poblada por los vikingos. Habían llegado desde Escandinavia por mar y en sus embarcaciones llevaron consigo la historia de la muerte del dragón. La leyenda de Sigfrido era recitada en verso por los vikingos. Más tarde pasó a formar parte de la Edda, la colección de relatos de la mitología escandinava. En ella se menciona al héroe Sigurd, quien posee todos los atributos de Sigfrido: una espada mágica, una fuerza increíble y la muerte de un dragón entre sus logros. La huella del héroe se halla permanentemente en la cultura nórdica, según afirma Edward Heims, experto en literatura y mitología. Y no solo en Islandia, sino también en Inglaterra o Suecia. Heims nos muestra unas runas escandinavas de hace miles de años. Estas runas nos muestran una imagen de Sigfrido matando al dragón Fafnir. Se ve cómo su espada atraviesa al dragón. Después de matarlo, pudo llevarse su tesoro sobre el lomo de su caballo, Grani. Y aquí vemos imágenes que hablan de su juventud, cuando era aprendiz de herrero y fue forjada su espada mágica. Un héroe cuya aventura ha sido esculpida en piedra. Un paladín cuyas hazañas han recorrido cientos de kilómetros. Si esta leyenda, que extendió su camino hasta esta isla glacial, tiene raíces históricas, ¿dónde las podemos encontrar? El profesor Heims ha examinado un fragmento de la leyenda de Sigfrido y ha apreciado algo sorprendente. Las leyendas heroicas normalmente se cuentan en la región en la que tuvieron lugar. No obstante, la historia de Sigfrido, el vencedor del dragón Fafnir, se narra aquí en Islandia como parte de su historia, pero no como una historia autóctona, sino como una historia que tiene lugar en Alemania. Resulta asombroso. Es la única historia que se cuenta en Islandia teniendo a Alemania como escenario a las orillas del Rin, que es la zona en la que ocurrió. Por lo tanto, aunque encontramos la canción de Sigfrido en Islandia, esta proviene en realidad de Alemania, a orillas del Rin, el lugar donde el héroe del cantar de los Nibelungos de San Gallen fue amado y asesinado. Aquí debió de surgir la leyenda. Aquí nació y creció Sigfrido. Pero, ¿qué sabemos de su procedencia? La tradición habla de él por primera vez como un joven aprendiz en el taller de un forjador, su maestro y padre adoptivo. Si la patria de nuestro héroe se encuentra en efecto en algún lugar cerca del Rin, el enigmático forjador debió de vivir también allí, ya que se menciona en el poema germánico. Por lo tanto, allí deberían de estar también sus espadas, tan perfectamente forjadas, que se convirtieron en míticas. El lingüista vienés Hermann Reichert ha estudiado en profundidad las leyendas occidentales y sabe por qué su espada convirtió a Sigfrido en un héroe. Había que aproximarse al rival con la espada en alto y asestarle un golpe tan fuerte como para hendir su casco. Además, era fundamental creerse capaz de ello y procurar que la espada no se quebrara al golpear el casco.
En la antigüedad, todo guerrero soñaba con poseer una espada con poderes mágicos o sobrenaturales. De ahí los numerosos mitos y leyendas sobre maestros forjadores, como Reginn en la historia de Sigfrido, o el famoso forjador Wieland de las sagas germánicas. El herrero Wieland, admirado por los alemanes, es un maestro en su trabajo. ¿Era en verdad un mago o simplemente transmitió a sus aprendices más hábiles los métodos para forjar espadas de una calidad excepcional? En la región austríaca de Rohrenbach vive hoy en día un forjador que sigue fabricando armas de acero artesanalmente, al estilo tradicional. Richard Hocker conoce la historia del maestro Wieland y nos puede explicar dónde radica el misterio de su arte. La leyenda de Sigfrido nos transmite también la de su maestro. Wieland el forjador, que era famoso por fraguar espadas excepcionalmente resistentes y de bello acabado. Según la leyenda, Wieland forjó una espada con la que no quedó satisfecho, la deshizo en virutas y se las dio de comer a los gansos. Usando los excrementos de los gansos extrajo un nuevo acero y forjó otra espada, que resultó más fuerte, flexible y afilada. Recientes investigaciones parecen haber demostrado que este método efectivamente consigue hojas más duras y más resistentes. No se trata de magia, sino de pericia en la forja, del nitrógeno aportado mediante el estiércol de ganso y de la estructura química de los metales usados como materia prima. Todo ello hace que el hierro se endurezca. Las espadas resultantes de tan arduo proceso eran verdaderas joyas, armas de un valor incalculable. ¿Cuándo surgen en la historia por primera vez estas espadas de tal flexibilidad y dureza? Y sobre todo, ¿dónde podían conseguirse tan prodigiosas armas? Si encontramos respuesta a estas preguntas, tal vez estemos cerca también de saber quién se esconde realmente tras la leyenda de Sigfrido. Una espada de incomparable fuerza le concedió la oportunidad de matar al dragón que escupía fuego, tendiéndole una emboscada y atravesándolo con tal arma, a pesar de que su piel era una armadura infranqueable. Un trozo de hierro forjado convirtió a Sigfrido en héroe. La espada instauró la leyenda del vencedor del dragón. Se han desenterrado muchas armas antiguas en yacimientos arqueológicos cerca del Rin, pero se han hallado muy pocas espadas de tan alta calidad. En el castillo de Rasenhofen, en Baviera, vive y trabaja Markus Junkelmann, un historiador especializado en el campo militar, buen conocedor de las armas antiguas. Asegura que los únicos que pudieron llevar espadas de este tipo a la región del Rin fueron los romanos. Y existen datos históricos. Algunos oficiales romanos portaban un arma similar a la de Sigfrido en los inicios del imperio, a principios del siglo I. Se ha podido constatar mediante el análisis del acero que las armas romanas de la época temprana del imperio eran de muy alta calidad. Combinan dureza y flexibilidad. La hoja era flexible, pero los filos y la punta eran muy duros. De hecho, la punta era muy aguda.
y la hoja muy recta. Para lograr ese acabado, el acero debía ser de buena calidad. Además, si las fabricaban en masa, debían contar con grandes cantidades de materia prima. En definitiva, las armas romanas de ese periodo eran de una calidad excepcional. El Museo Regional Renano de Bonn exhibe una lápida romana del siglo I. Corresponde a un oficial del ejército imperial de Augusto. El jinete esculpido porta una espada en su cinturón. ¿Cómo una espada similar acabaría haciendo célebre a un germano? Michel Schmauder es conservador en el museo. Nos muestra las espadas de la época que se guardan en este. Schmauder afirma que eran muy pocos los germanos que podían portar una de estas espadas. Un germano en posesión de una espada romana debía de ser sin duda un personaje importante y por tanto la luciría con orgullo. Dichas armas eran de gran calidad, forjadas con un metal muy bueno. La tecnología germana de la época no podía fabricar armas similares. Europa, siglo I después de Cristo. En rojo vemos los dominios de la única superpotencia, el Imperio Romano. Su frontera oeste lindaba con el Rin. Fue allí donde la civilización romana se topó con los bárbaros. Los romanos denominaron a todos aquellos pueblos como los que no se sentían comprometidos con su cultura. El Rin separaba a estos pueblos del influjo de Roma. Eran más de 12 las estirpes de bárbaros que se asentaban en la orilla derecha del río. Poco sabemos de estos vecinos salvajes de los romanos. Y lo que sabemos se lo debemos sobre todo a él, Publio Cornelio Tácito, senador e historiador romano. Describió la civilización y las costumbres de la estirpe germana y sus relaciones políticas. Surge una y otra vez un nombre germano que sobresalía por encima de los demás. Arminio. Arminio fue el príncipe de una tribu germana, los queruscos, y en un principio sirvió en el ejército romano. Arminio es un nombre romano. De hecho, Arminio sirvió en el ejército romano durante mucho tiempo. Los germanos que vivieron en Roma no querían pasar por bárbaros. Por eso, para no usar sus nombres originales, adoptaban nombres romanos. El hermano de Arminio, por ejemplo, se llamó Flavio, nombre latino que significaba rubio, y único por el que le conocemos. El sobrino de Arminio se llamaba Itálico. Como vemos, los germanos adoptaban nombres latinos y solo se conocen hoy los nombres originales de algunos de ellos. Se ignora cómo llamaban los propios hermanos a Arminio cuando servía en el ejército romano. Existen algunas referencias, pero ninguna que denote afinidad con el nombre germano Sigfrido. Algunos nombres de los familiares de Arminio comienzan con Sig. Esa raíz enlaza con nombres de origen más antiguo, como Segi. El padre de Arminio se llamaba Segimer, y quizá alguien de la familia de la madre se llamara Frid. Entonces, el hijo podría haberse llamado efectivamente Sigfrido.
Las menciones que hiciera Tácito sobre la figura de Arminio, el príncipe de la estirpe de los queruscos, son retomadas en el siglo XVI. En Alemania se conoce al príncipe germano como Hermann el Querusco, gracias a Martín Lutero. A 27 metros de altura se alza la estatua del héroe teutónico en la linde del bosque de Teutoburgo. Su espada, de 7 metros de largo y 11 quintales de peso, se alza hacia los cielos. No existe la certeza de que Hermann se llamase Arminio. En cambio, sí es irrefutable el hecho de que fuera querusco. Sabemos que los queruscos existieron por Tácito. Su autenticidad es considerada por algunos investigadores como un indicio que relaciona al asesino del dragón, Sigfrido, y al príncipe germano Arminio. El germanista vienés Alfred Ebenbauer nos explica los orígenes de esta osada teoría. Podemos dar por hecho que el nombre de los queruscos, de esta importante tribu germana, tiene que ver con los ciervos. La palabra querusco alude a la palabra ciervo en su forma antigua en alemán, Herud. Por lo tanto, los queruscos estaban relacionados con los ciervos. Muchas tribus bárbaras adoptaban nombres de animales. De ahí puede surgir la asociación de los ciervos, los Herud, con Sigfrido, de la leyenda de los Nibelungos. Si eso es cierto, y según mi opinión lo es, Arminio entonces es el gran jefe de los queruscos, el gran héroe, como se llamaba a menudo. Se trata pues de un hombre ciervo. Creo que actualmente se ha podido establecer un nexo entre Arminio, el hombre ciervo, y el héroe de la leyenda germana, Sigfrido o Sigurd. ¿Por qué? Porque Sigfrido o Sigurd presenta algunas similitudes evidentes con los ciervos. Esta historia sobre los ciervos tiene tanto peso que, en una versión de la leyenda de los Nibelungos, Sigfrido es abandonado al nacer, pues se acusa a su madre injustamente de haberlo engendrado en la ilegitimidad. Así que acaba siendo criado por una cierva. Desde luego, Arminio, el príncipe de la tribu de los queruscos, no se crió en el bosque. Por el contrario, pasó su juventud educado en la cultura de Roma. Arminio vivió en Roma y recibió una educación romana. Fue tratado como un aristócrata, un noble o un caballero de la Roma de Augusto. Esto lo sabemos con certeza. Y también que sirvió como militar en el ejército romano. Era un soldado romano, o bien un caudillo germano al servicio de Roma. No poseemos muchos datos específicos, pero ese es el factor más importante para nosotros. ¿Qué implica eso? Implica que Arminio, en realidad, debía de tener una doble identidad. ¿Doble identidad? Por supuesto. Arminio es un germano vestido de romano, un bárbaro civilizado. ¿Y Sigfrido, el héroe de la leyenda? Antes de que llegara a la corte del rey Gunther, Sigfrido portaba una capa, junto con la espada y la sangre del dragón, otro elemento mágico. Valiéndose de esa capa, pudo hacerse pasar por el rey Gunther y tomar su identidad. Solo así podría vencer a Brunilda. Mediante este engaño, Gunther consiguió que la valquiria se presentase ante la corte de Borgoña como su esposa. Esta legendaria aventura, en una localización histórica auténtica, conforma el Cantar de los Nibelungos.
La localización histórica del Cantar de los Nibelungos se puede identificar muy fácilmente, en primer lugar como Xanten, lugar de nacimiento de Sigfrido en el Bajo Rin, cerca de los Países Bajos. No los Países Bajos actuales, sino la zona del Bajo Rin. Allí había un rey, Sigmund, cuyo hijo era Sigfrido. La región en la que se encuentra es Xanten. En Xanten se ha buscado una y otra vez la huella del legendario Sigfrido, aunque sin éxito. Solamente queda un molino de viento del siglo XIX bautizado con el nombre de Krimilda. No obstante, la hermosa princesa de la leyenda de los Nibelungos nunca estuvo en la región del Bajo Rin. Para ganar su mano, Sigfrido se puso al servicio del hermano de Krimilda, el rey Gunther. Lo que hizo fue suplantar el papel de Gunther y mostrarse merecedor de la princesa. Pero Arminio también trabajaba para una potencia extranjera. Ayudaba a los romanos en la organización y la seguridad del imperio. Al final volvió a su tierra natal, en el Valle del Rin. Los romanos habían desplegado sus fuerzas y seguían avanzando hacia el oeste, invadiendo las zonas de asentamiento germano. Uno de los puntos estratégicos de la conquista se ubicaba en el Bajo Rin, en Xanten, la región donde supuestamente nació Sigfrido. Esto fue así tanto en la fase temprana como en la fase de expansión del Imperio Romano. En aquel momento se pretendía adelantar la frontera al río Elba. Así en Xanten se asentaría el campamento de la Legión, alineándose con la región y con el castillo de Lib, buscando la expansión por el margen derecho del Rin. Que Xanten formara parte de esa primera fase cobró un significado excepcional. Los romanos habían levantado una cadena de fortificaciones a orillas del Rin. En la época del nacimiento de Cristo, Xanten Vetera, en el Bajo Rin, era ya un campamento de tránsito para las tropas que operaban en Germania. En el campamento de Castra Vetera, situado en la región de Fürstenberg, se asentaban 10.000 legionarios, y no solo romanos. También había soldados auxiliares, tropas de apoyo formadas por guerreros de las tribus bárbaras aliadas de los romanos. Había incluso una tropa de queruscos. No hay constancia de que Arminio estuviese también en Xanten. Lo que sí se sabe es que el príncipe querusco luchaba en el bando de los romanos. Como oficial, era romano de pleno derecho. Arminio y sus hombres formaban parte del ejército romano. Usaban armas proporcionadas por los romanos y luchaban al estilo de las tropas imperiales. Los romanos tenían un fuerte sentimiento de supremacía. Sus armas de acero eran letales en la lucha cuerpo a cuerpo. Con sus grandes escudos se protegían de las espadas y las flechas enemigas. Arminio dominaba las tácticas y las armas romanas a la perfección. Arminio conocía muy bien el ejército romano, no ya como adversario, sino porque él mismo había servido en dicho ejército y conocía las armas y su uso por experiencia propia. Ya había empleado sus tácticas y podía ponerlas en práctica para debilitar a las fuerzas romanas. ¿Y Sigfrido? El asesino del dragón luchó en el bando del rey Gunther. Venció a los sajones y a los daneses. El príncipe de Xanten se convirtió en caudillo y en el apoyo más importante para la corte de Borgoña. Sigfrido estaba pues en el bando de Gunther,
el rey de Borgoña. Combatió suplantándole y venció. Esto hizo que Hagen, vasallo de Gunther, desconfiara de él. Finalmente, se convirtió en su enemigo. Arminio el Querusco pasó también de ser aliado a ser adversario de Roma. En el año 9, la ruptura fue definitiva. Tony Klang, militar aficionado a la arqueología, ha dedicado muchos años a investigar el conflicto entre Arminio y los romanos. El gobernador de las provincias germanas era Publio Quintilio Varo. Su política, según Klang, provocó el cambio de actitud de Arminio. Arminio veía cómo Varo imponía su voluntad a los germanos. Los castigaba cruelmente y sin motivo. La actitud de Varo hizo que Arminio empezara a sentir rechazo hacia los romanos, hasta el punto de desear enfrentarse a ellos. Finalmente elaboró un plan para expulsarlos de todos los territorios pertenecientes a las tribus germanas. En otoño del año 9, Varo regresaba con 3 legiones al campamento de invierno de Sante. Eran más de 18.000 legionarios bien equipados y con experiencia. Arminio le habla a Varo de una supuesta rebelión germana, y así consigue desviar a las legiones de su itinerario. Los guió a través de caminos desconocidos, entre densos bosques, y les traicionó. Les aguardaban los queruscos, la tribu de Arminio. La mayor parte de las tierras atravesadas por los legionarios eran llanas y extensas, y ellos avanzaban en una formación muy disciplinada. Pero Arminio les aconsejó que tomaran otro camino, seguramente a través del bosque y de los valles de Teutoburgo, y el escenario cambió drásticamente. Mientras se adentraban en el bosque de Teutoburgo, la formación fue cambiando. Los soldados se habían dispersado, en lugar de avanzar juntos y en línea. Entonces se dieron cuenta de que se habían apartado del camino unas cuantas jornadas. Se habían estirado como un gusano a lo largo del bosque de Teutoburgo. En campo abierto, los romanos eran muy superiores a los guerreros germanos. Por eso, aquí, en su bosque, Arminio podía imponer sus tácticas a los intrusos. Como exoficial romano sabía exactamente dónde y cómo posicionar a las legiones de Varo para inutilizarlas. En el bosque de Teutoburgo, los romanos no podían valerse de sus sofisticadas técnicas de lucha. Allí sus modernas armas no ayudaban mucho. El ritmo de la batalla lo impondría la naturaleza. El suelo cenagoso, los árboles y los espesos matorrales eran aliados de los germanos. Cuando un ejército desfila, la formación se estira al llegar a un estrechamiento del camino. En un bosque hay puntos donde no pueden pasar más de 5 o 6 hombres juntos y están obligados a respetar esa formación. Cabe imaginar que allí los caminos no serían tan fácilmente transitables como una calzada romana y que debido a la climatología el suelo estaría embarrado. Los animales, sobre todo los pesados como los caballos, remueven el suelo y este queda impracticable. También estaban los carros que transportaban a población civil, además de militar, los cuales dificultaban aún más la tarea de abrirse camino, retardando el avance del convoy.
La táctica de Arminio fue simple. Tendió una emboscada a las legiones en una zona intransitable, obligándolas de esa manera a cambiar su formación. De una formación perpetrada para la lucha, pasaron a constituir un interminable desfile de soldados aislados. El acorazado dragón se convirtió en un vulnerable gusano. Para los germanos, la ocasión era inmejorable. Es posible que, en sentido figurado, el temible ejército romano fuese comparado con un dragón como el que aparecía en la leyenda. Y dada la imagen metalizada e impenetrable de los guerreros romanos, puede que ellos mismos se autoimpusieran tal etiqueta. El dragón como símbolo para un enemigo poderoso es desde luego un motivo común, y solo se le puede derrotar con astucia, como hizo Sigfrido o Arminio cuando Varo cayó en su trampa. Entraron en un cuello de botella y no les quedó más remedio que luchar y morir, o en todo caso intentar huir. Quedaron en plena ciénaga, y si corrían para intentar salvar la vida, penetraban aún más en ella, con los germanos rodeándolos. La peor pesadilla de un hombre es ser perseguido y no tener escapatoria. En varios kilómetros apenas verían otra cosa que enemigos. La batalla se prolongó durante días. Murieron unos 18.000 legionarios. Varo se quitó la vida y Arminio se ganó el distintivo de Sig. Esta es la realidad de la que surge el mito y crece el héroe. En 1987, Tony Clam descubrió monedas antiguas al pie de la montaña de Calcrise, en bronce, y más tarde encontró también una lanza romana. Desde entonces, Calcrise se ha convertido en un yacimiento de restos romanos. La arqueóloga Gilbert Ross asegura que fue aquí donde Arminio venció a las legiones de Varo hace más de 2000 años. Hemos conseguido resultados interesantes hasta el día de hoy y podemos decir que hemos descubierto el lugar de la gran batalla en la que Varo fue abatido, un combate que se extendió por unos 30 kilómetros cuadrados. En los últimos 20 años se han encontrado en Calcrise más de 4.000 restos de armaduras y armas y unas 1.500 monedas que datan de la etapa más grandiosa del gobierno de Augusto. Se han hallado innumerables puntas de flecha, proyectiles de honda, huesos de animales de tiro y una máscara de hierro de un soldado romano. Tony Clam, que descubrió el campo de batalla de Calcrise, está seguro de que deben quedar muchos objetos por hallar. Todo lo que los arqueólogos han encontrado aquí son los restos de las riquezas acumuladas por Varo y sus legiones. Pero, ¿y el famoso tesoro? Debemos entender que las legiones romanas estaban pasando de un campamento de verano a uno de invierno y no esperaban encontrar batalla. Debían llevar sus pertenencias más valiosas, sus atuendos y sus tesoros, su plata y su oro, todo lo que realmente les importaba. Seguramente lo llevaban consigo cuando surgió la inesperada lucha. No obstante, apenas se han hallado objetos de metal, oro o plata en la excavación de Calcrise. Estamos en la base de la zanja y hemos encontrado restos de bronce que apenas se pueden distinguir y solo se reconocen por el color. Los vamos a guardar con cuidado. A menudo sucede que en el nivel más bajo de la excavación se encuentran objetos. Casi al final de la zanja hemos encontrado restos de plata que serán restaurados. Queremos conservarlos bien. Por el momento no podemos confirmar de qué tipo de pieza se trata. Este es el taller del Museo de Calcrise.
lugar donde los vestigios de la conocida batalla de Varo se examinan a fondo. Estos hallazgos han permanecido bajo tierra durante 2000 años y los restauradores tendrán que reconstruir su forma y función originales. No obstante, no se han encontrado restos del tesoro que debía transportar Varo como gobernador romano de Germania. En los alrededores del campo de batalla se encuentran todos los objetos imaginables, sin duda. Objetos de gran valor práctico, como sandalias. En mi opinión, eran mejores que el calzado que usaban los germanos. Son las cáligas romanas, el calzado militar clásico. No sabemos con certeza qué podrían entender entonces por tesoro. El yelmo, desde luego, es algo más compacto. De un casco como el que la infantería empezó a llevar por aquel entonces, surge el yelmo tipo Weissenau, cuyos primeros modelos solían estar hechos en bronce. El casco de los jinetes tenía abundante ornamentación. Podían incluso estar provistos de una máscara. Se ha encontrado una pieza similar en el campo de batalla de Calcrise, la cual tiene una grieta en la lámina de plata que cubre el hierro. El yelmo y la máscara son tan macizos que sin duda fueron utilizados en el campo de batalla. Después solo fueron utilizados en desfiles. Las máscaras quedaban sujetas al casco de manera que el jinete podía ir a toda velocidad sobre el caballo y la máscara no se caía. Todo el conjunto de hierro, madera, huesos y cuero, a pesar de ser tan útil y valioso, no se puede calificar de tesoro. Miles de espadas usurpadas al enemigo eran un gran botín para los guerreros germanos. Si bien, cuando piensas en un tesoro custodiado por un dragón, te imaginas otra cosa. Según Tácito, en el año 15, el nuevo gobernador romano en la zona, Germánico, envió una avanzadilla para tratar de localizar el lugar exacto de la batalla. Y efectivamente lo hallaron. Después de 6 años, la muerte aún se descubría por todas partes. Tácito narra cómo los romanos rindieron homenaje a sus compañeros muertos y enterraron sus restos mortales. Después de eso, los hombres de Germánico examinaron el terreno. ¿Dónde estaban las pertenencias de Varo? ¿Dónde los estandartes de las legiones? ¿Dónde las valiosas armaduras de los guerreros? ¿Dónde sus adornos de oro, sus guarniciones de plata? Este relieve conmemorativo representa al centurión romano Marco Celio, caído con las legiones de Varo. Se aprecia la belleza de su armadura, adornada en el pecho con las falerae, placas de plata maciza, como las que se exhiben en un museo de Bonn. Estos son atributos propios del cuerpo militar, como los anillos de oro y los valiosos yelmos. Miles de legionarios murieron en el Calcrise. El botín conquistado por Arminio tal vez sea el más famoso tesoro convertido luego en leyenda. Se convierte en tesoro todo aquello que pueda resultar útil. Se podría decir además que esa era la forma de remunerar a los guerreros. Supongo que el reparto del botín era una cuestión de importancia. Había que pagar a los guerreros. Y para eso eran necesarios los metales preciosos. Con eso se podían ganar batallas. Hasta hoy no se sabe nada del paradero del supuesto tesoro. Quizá fuera enterrado junto a otros bienes conquistados en la batalla. ¿Lo compartió Arminio con los suyos? ¿O quizá se lo guardó para sí discretamente y en lugar seguro?
Según el Cantar de los Nibelungos, el tesoro de Sigfrido tiene proporciones desconcertantes. Se necesitan 144 carros para transportar todo el oro, pero también lleva consigo una maldición. Hace desgraciado a su poseedor. Tal riqueza despierta sin duda la envidia. Aparece Hagen von Tronje. Los días de Sigfrido estaban contados. Arminio, traidor a Roma, se convirtió en un héroe para los bárbaros. Como Tácito describió, se consideraba el libertador de Germania. La caída de las legiones de Varo supuso el fin de la romanización de Germania. Entre el Rin y el Elba, los bárbaros se desligaron del imperio. Sin embargo, aun cuando los romanos perdieron el dominio del margen derecho del Rin, el éxito de Arminio entre los germanos fue discutido. Entre su propia familia se alzaron voces añorando la influencia de Roma. No todas las tribus querían romper con el imperio. Tácito cuenta cómo Arminio fue asesinado por su propia familia en el año 21. 12 años después de su legendaria victoria, Arminio sucumbió ante un querusco amigo de los romanos. Aquella muerte, narrada por Tácito, nos proporciona un nexo con la leyenda, y es el hecho de que Arminio, con el nombre latino por el que se le conoce, muriera a manos de uno de sus allegados. Sigfrido también fue asesinado a manos de un familiar. En el Cantar de los Nibelungos, el final de Sigfrido nace de una traición involuntaria. Hagen von Tronje consigue ganarse la confianza de Grimhilda, la esposa del vencedor del dragón. Se ofrece para proteger a Sigfrido y Grimhilda le confiesa el punto débil de este. Marca con una cruz la zona en la que una hoja de tilo impidió que la sangre del dragón bañara su piel. Hagen sabe cómo acabar con Sigfrido. Brunhilda es la fuerza propulsora de la tragedia. Ella apremia a Gunther para que propicie la lucha. Por amor a ella, Gunther entrega un cuchillo a su fiel amigo. Hagen tentó al ingenuo Sigfrido con una excursión de caza a un manantial solitario. A traición, Hagen lanza un dardo al omóplato de Sigfrido, gracias a la información de Grimhilda. Herido de muerte, Sigfrido se desploma. En la actualidad, 4 regiones se vanaglorian de haber sido el escenario de tan legendarios hechos. En Grasselbach, en la región de Odenwald, una cruz recuerda el supuesto lugar de la muerte. La muerte de Sigfrido no significa el final de la historia de los Nibelungos. Aún queda el tesoro, el legado maldito del héroe. Y queda Grimhilda, la viuda, que sabía perfectamente quién había sido el asesino. Sedienta de venganza, Grimhilda busca la muerte de Hagen. Solo vivirá para cumplir ese deseo y recurrirá al oro de Sigfrido.
Es su cofre privado. Después de la muerte de Sigfrido, reclutaría guerreros en la corte de Borgoña. Hagen temía por su vida. Finalmente le arrebató el tesoro a Grimhilda y lo hundió en el Rin. Quizá no se pueda nunca constatar que efectivamente fue Arminio el que sentó la leyenda de Sigfrido, el asesino del dragón, en el Cantar de los Nibelungos. La historia versa sobre un héroe traicionado. Pero la pregunta más importante para la mayoría es: ¿qué ha sido del oro de Sigfrido? Como narra el Cantar de los Nibelungos, Hagen temía la venganza de Grimhilda y hundió el tesoro en el Rin. Lo hizo solo, en plena noche, en algún tramo oscuro del Rin. En el pasado, muchos hombres intentaron encontrar el legendario tesoro de los Nibelungos. Quizá algún día los avances tecnológicos permitan dar con el oro del Rin, o al menos siempre quedará esa esperanza.